Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Montar una nueva empresa, desarrollarla y tener éxito no es tarea fácil. Muchos lo han intentado y son pocos los que lo consiguen. Y aún menos los que la hacen crecer sosteniblemente. La financiación, la innovación, la buena gestión, disponer de un mentor, son factores que pueden definir el éxito o el fracaso. Para ello, hoy hemos traído al programa a Darío Reques Sánchez. A Darío se le suele considerar un consultor disruptivo. Ha creado 52 metodologías propias, 4 de ellas en el área de la transferencia del conocimiento, consiguiendo una agilidad sin precedentes en la transformación, innovación y la adaptación del mundo empresarial. Actualmente está centrado en la consultoría y el mentoring, impartiendo seminarios para empresas, emprendedores, artistas, deportistas y personalidades de la nobleza española. Darío además ha sido embajador de CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, del cual hemos hablado ya en otro programa, cuando ha venido con nosotros el que hoy está también aquí, Juan Carlos. Y guarda una estrecha relación con este común amigo del programa. Que recordemos, Juan Carlos es CEO de AISTE, consultora tecnológica en accesibilidad, inteligencia social y tecnología. Y además presidente de la asociación CINTAC, que es una asociación, centro de innovación de tecnologías accesibles. ¿Me equivoco, Juan Carlos? Así es. Con el que también contamos hoy para enriquecer nuestra charla. Nuestro invitado hoy, Darío, cuenta con una amplia experiencia en todo lo relacionado con la innovación y el emprendimiento. Y seguro que nos va a enriquecer con su experiencia y recomendaciones para aquellos que quieren emprender y montar su propia empresa, como él mismo ha hecho con mucho éxito. Darío, muchas gracias por tu presencia hoy en este programa. Muy buenos días, Javier, y muchas gracias a vosotros por invitarme. Lo mismo le digo a Juan Carlos, muchas gracias por volver aquí y traernos a estos amigos tuyos tan interesantes para el resto de nuestra audiencia. Encantado, como siempre, Javier. Bueno, Darío, en este programa siempre nos gusta empezar hablando del perfil personal de nuestros invitados, de su vocación, porque cuáles han sido tus experiencias. Has emprendido con éxito, creo, varias empresas. ¿Nos puedes explicar un poquito más de cómo empezó todo esto? ¿Cuál ha sido tu vocación? Sí. Tú eres de Segovia, hay que hacer propaganda de la patria chica. Hay que hablar de la tierra de uno, por supuesto. Efectivamente, pues soy nacido en Segovia y bueno, pues soy hijo de pequeño empresario, que yo creo que eso... Te vienen las venas. Que eso marca mucho, porque mi padre desde hace 45 años pues montó una empresa dedicada a la madera. Y bueno, pues desde que somos muy jóvenes, bueno, pues siempre nos ha implicado mucho a mis hermanos y a mí dentro del negocio familiar. Entonces hemos visto, pues desde, ya digo, una edad muy temprana, pues todo lo que implica una empresa familiar en lo bueno, en la parte buena, por supuesto, pero también en la parte menos buena, que también la hay. Entonces, bueno, a partir de ahí y viendo un poco pues toda la casuística que se desarrolla en una empresa familiar, con sus pros y sus contras, pues bueno, muchas veces por inexperiencia y porque uno tiene que buscarse un poco las habichuelas, ¿no? Pues vas buscando conocimiento, vas buscando cuál es el siguiente paso, cómo puedo solucionar problemas, cómo hacer las cosas de forma diferente. Y eso, pues al final, esa búsqueda, esa formación ha hecho que, bueno, pues que pudiera adquirir una serie de conocimientos que a partir de ahí, al irlos implementando en la propia compañía de mi padre, más luego otras que hemos emprendido, pues afortunadamente y trabajando mucho, pues las cosas han salido bien. Entonces, bueno, es una cuestión de formarse, ¿no? De estar estudiando continuamente lo que haces y lo que tienes que hacer, y luego mucha acción, implementar. Hay mucha gente que tiene miedo al implementar, pero si tienes ese arrojo y luego, por supuesto, un entorno que te apoya, aunque sea mínimamente, pues tienes muchas Entiendo que la empresa de tu padre sigue funcionando todavía. Sí, la empresa de mi padre funciona todavía, Maderas Impregnaciones, y ahora la gestionan mis 2 hermanos mayores. Ellos se han quedado ahí. Eso es bonito, que los hermanos al final quieran llevar la empresa del padre. Sí, hicimos un trabajo muy, muy potente de especialización, porque en esta vida, cuando hablamos de innovación, Javier, es curioso porque parece que es que solo innova IBM o HP o empresas de este calado, cuando al final la pyme está innovando continuamente, porque cada 2-3 años tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas o te quedas fuera. Entonces esa innovación al final llega en forma de que el mercado te va empujando a tomar decisiones, a hacer las cosas de una determinada manera para poder sobrevivir. Mis hermanos siguen gestionando esa compañía ahora mismo estupendamente
Y luego, aparte, también familiar, tenemos un negocio de hostelería allí en Segovia, una finca de eventos, se llama Finca Las Margas. Ya llego tarde. Le emprendimos juntos. Yo contrato la boda de mi hija para noviembre, pero ya llego tarde. Pues qué pena. Enhorabuena, porque se casa tu hija, pero seguro que se casa en un sitio precioso también. Y entonces, bueno, con un modelo de negocio también bastante, iba a decir disruptivo, la verdad es que no lo es porque en Andalucía y en Galicia se emplea mucho. Pero bueno, es un concepto de finca que está funcionando cuando no hay COVID francamente bien y estamos Bueno, lo habéis muy pasado mal contentos. con el COVID, todas las empresas de Sí, eventos, muy mal momento. En fin, con el COVID yo creo que lo ha pasado mal todo el mundo, quizá exceptuando un poco la consultoría, pero por supuesto la hostelería fatal, ¿no? ¿Y a qué edad montaste tu propia empresa o aparte de la de tu padre? Javier, Perdona. no lo ha dicho. Yo he tenido la suerte de estar allí y conocerla y además es 100% accesible para quien no sé. La finca. Sí, Muy bien. nos preocupamos de eso. Es que luego ya hablaremos más de ello más adelante, pero la accesibilidad para nosotros es muy importante. Muy bien. Entonces- Y digo, ¿a qué edad fundaste tu primera empresa? La que yo ya fundé personalmente, que es Dobla tus cifras, lo hice con 27 años. Ujú. Con 27 años y en aquel momento de forma paralela con las empresas familiares, empecé Dobla tus cifras, que al final es una empresa de consultoría y capacitación. Porque al final necesitas una mezcla de las dos cosas. Cuando tratas con el tejido empresarial y con la gente que toma decisiones, necesitas por un lado la consultoría porque necesitas hacer algo a medida. La gente, cada uno es de su padre y de su madre y necesitan soluciones a medida, es lógico. Pero también necesitas una parte muy importante que apoye con ciertas formaciones que tienen que ser muy atomizadas, tienen que ser muy prácticas, tienen que ser muy aplicables. Y porque ya digo, tratamos con gente muy variopinta, normalmente en pequeña y mediana empresa, y a esa edad, a los 27 años, comencé con ello. Y toda esta experiencia personal te habrá servido para recolectar una buena lista, ¿no? de buenas y malas prácticas, ¿no? Seguro que a nuestra audiencia les gustará saber cuáles son, ejemplos, saber en tu opinión las claves del éxito, ¿no? Sí. De ese éxito que cualquier emprendedor busca cuando monta una empresa. Antes has dicho algo que me gustaría que desarrollaras, ¿no? De que hay que intentarlo, ¿no? Hay que... Acción, sí. Acción. La verdad es que, a ver, todos... es sorprendente hasta qué punto estamos programados, ¿no? a nivel mental para hacer lo que hacemos todos los días. Y muchas veces resulta difícil sacarnos de esa programación. Pero afortunadamente vivimos en un país que tiene gente muy valiente, muy trabajadora, con muchas ganas, que muchas veces lo único que le falta es un apoyo, una ayuda. Esa ayuda, ya no solo me estoy refiriendo a ayudas, en este caso estatales, ¿no? O administrativas, que también hacen mucha falta, sino muchas veces el sacar a la gente un poco de la parte técnica. Cuando hablamos de ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos, repito, hay gente con muchísima capacidad de trabajo, pero que siempre se suelen atascar en cuanto tienen que manejar personas. Es decir, cuando tienes que dirigir a un equipo de personas, cuando uno está solo o tiene poquita gente, pues al final es relativamente sencillo dirigir y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo porque normalmente el empresario da ejemplo y hace la parte técnica. El problema viene cuando las cosas empiezan a hacerse un poquito más grandes y ya necesitas realmente gestionar a las personas, necesitas un equipo o varios equipos y a partir de ahí hacer una labor gerencial, además de empresarial. Entonces, ahí es donde realmente vemos que existe un cuello de botella. La gente se atranca muchísimo ahí, desde hace mucho tiempo. La gente se atranca mucho ahí, porque ese paso hay que estar muy preparado para ello. Aquí todos sabemos de las dificultades que entraña tener personal, de encontrar trabajo, de encontrar gente cualificada, que esté a gusto, que trabaje bien. Pero claro, toda esa cultura, por pequeña que sea una empresa, al final tiene una cultura. Toda esa cultura es responsabilidad nuestra como empresarios de poder crearla y de poder generar el contexto donde la gente pueda desarrollar su trabajo. Entonces, muchas veces de nada sirve que tengamos muchas ganas y mucha capacidad de trabajo si nos falta el conocimiento específico que nos permita realmente llegar a eso. Y lo podemos ver, hay ejemplos a diario, ¿no? Empresas, además, podemos coger 10 empresas del mismo gremio, de un tamaño más o menos similar, y vas a ver a 2 o 3 que funcionan como un reloj, que funcionan francamente bien, que están organizadas, que cumplen agenda, que tendrán sus problemas, como todo, pero que tienen un nivel de productividad y un nivel de ejecución muy por encima de la media, y luego ves otras empresas que dedicándose a lo mismo y muchas veces incluso en la misma ciudad renquean mucho mal, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la cultura que tiene el empresario, con la capacidad de comunicar eso y de trasladar eso a la gente que le rodea y por supuesto un poco a la visión empresarial que tiene. Entonces eso, ahora mismo, afortunadamente desde hace unos años, 6-7 años, porque esto viene desde antes del COVID, es verdad que la pyme, y me centro en la pyme, también trabajamos con grandes empresas, pero me voy a centrar en la pyme, me parece más interesante.
ha descubierto la necesidad que tienen de aprender de una manera más directa según qué tipo de cosas e invertir en consultoría. Tener en cuenta que, por ejemplo, hasta hace poco, ¿no? Y hoy en día, cualquier empresario autónomo que monte un bar, por ejemplo, una peluquería, lo primero que tiene que hacer es encontrar un local, invertir 30, 40 o 50.000 euros en una reforma. Eso sin haberle cortado el pelo a nadie o haber puesto una caña. O sea, lo primero que tienen que hacer es invertir, ¿no? Y luego muchas veces, después de afrontar ese gasto, esa inversión, y después de ponerse a trabajar, se dan cuenta que lo que es la gestión del propio negocio les supera. Entonces, de la misma forma que concedemos importancia pues a un capital para reformar el local, a comprar una furgoneta porque me hace falta para repartir piezas, a cualquier maquinaria porque me hace falta, afortunadamente, ya digo, desde hace 6-7 años, se han dado cuenta de que hay una parte en consultoría, en apoyo, que necesitan porque les ahorra mucho tiempo, les ahorra mucho sufrimiento innecesario y, por supuesto, les lleva a un objetivo de rentabilidad mucho antes. Entonces, bueno, pues es todo un proceso, pero la mentalidad está cambiando, afortunadamente, porque hablaba antes de que yo soy hijo de empresario. O sea, por ejemplo, lo que yo desarrollo como consultor, mi padre jamás me lo habría comprado a un consultor externo porque era otra mentalidad. Era otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, para ellos era... No digo que no existiera, que por supuesto sí, ¿no? Pero había un gran número, ¿no? de estos empresarios que, ya digo, como tenían capacidad de trabajo y hasta cierto punto eran capaces de sacar los proyectos adelante, pues esto lo veían como algo accesorio y que no era importante. Afortunadamente, en esta segunda y tercera generación de muchas empresas sí que se dan cuenta de que hace falta una ayuda externa. Ese oxígeno fresco que son capaces de introducirte los consultores cuando llegan a la empresa. Es interesante eso que dices, porque yo no tengo la percepción todavía que las pymes estén preparadas, tengan una actitud muy positiva hacia la consultoría. No soy tan consciente. Me alegra que digas eso porque tú estás en ese mundo y evidentemente estás consiguiendo éxito con tu empresa. Luego nos cuentas lo de tu empresa. Eso está bien. Yo creo que has mezclado muchas cosas. Desde el punto de vista de trabajar en multinacionales, claro, todo esto que tú cuentas son muchos factores muy complejos. Primero, la propia organización de la empresa es complicada porque en este país es muy complicado montar una empresa. Luego todos los temas de gestión, luego tienes que tener un buen contable, tienes que tener una buena gestión. Yo no veo mucha gente en una pyme que sepa controlar un presupuesto y lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias y cada trimestre revisarlo como hacemos en las multinacionales. Luego hay otro problema, es el que tú dices antes, yo creo que es lo que tú comentabas de tu padre, eran modelos más bien autocráticos, incluso las multinacionales, jerárquicos, y ahora se ha ido a modelos transversales, funcionales, donde hay que implicar a la gente. Implicar a la gente requiere empowerment, que la gente sepa lo que tiene que hacer, transmitirlo muy bien, comunicación, el belonging, ¿no?, de la empresa, ¿no?, el sentimiento de pertenencia a la empresa y sobre todo entender al jefe y entender los objetivos. No habrá muchas pymes que trabajen hoy en día con su misión y con sus valores, etcétera, etcétera. Todavía es difícil venderlo. No me digas que te lo compran porque debe ser difícil venderlo. Y yo creo que, mi opinión, y con esto acabo, es que, bueno, te puedo decir que las multinacionales, porque esa tengo la experiencia, el proceso de toma de decisiones está roto en muchas, por eso funcionan como bancos. Con un buen financiero una empresa funciona bien, eso se lo recomiendo a cualquiera. Si no sabe más gestionarla, que ponga un buen financiero. Sin financiero y sin seguir las cuentas no se puede llevar una empresa. Y luego creo que muchas empresas están excesivamente, hablo de multinacionales, movidas por financieros, porque falta visión. Y no se genera visión porque esa visión normalmente entra pánico, ¿no? Sobre todo en multinacionales entra pánico porque no se fomenta. Hablamos todos del empowerment, de tal, pero al final es el financiero el que está controlando la cuenta de pérdidas y ganancias y cuando hay un problema, bueno, pues ya sabemos lo que hace un CEO. Habla de levita, hace un cambio de organización o se inventa, bueno, realmente son cambios de organización, hablar de levit y crecimiento orgánico los que compran empresas. Y ya está, o sea, si es que no hay más, o sea... Creo que esto llevado al mundo de las pymes, lo conoces tú mejor, quizá yo menos, pero creo que también el proceso de toma de decisiones a mí me preocupa tremendamente. Creo que el proceso de toma de decisiones hoy en día para mí es una de las áreas de consultoría más importantes. Sí. La gente se atasca, la gente le da pánico, es lo que tú estabas diciendo, no gestiona bien ese tipo de cosas, la acción no fluye y no se responde a las necesidades del mercado porque no tienes una empresa ágil. La empresa que es ágil y que funciona como un reloj, yo solo he intentado en mis equipos que funcionen como relojes y bueno, lo he conseguido, pero en equipos pequeños, incluso multinacionales. Pero que una gran empresa funcione como un reloj hoy en día es una utopía. Van con class. Es algo Esa es mi opinión. Interesante, no, por supuesto, además tú lo conoces bien desde dentro. Yo, afortunadamente, también trabajamos multinacionales, sobre todo en la parte de
de capacitación, ¿no? Muy específicamente en la comercial y en la toma de decisiones. General Electric, Sodexo, Cambridge, Autodesk son clientes. Y la verdad es que, en fin, cuando las empresas invierten un poco en lo que nosotros hacemos, te das cuenta de que las grandes compañías, de forma muy similar a lo que es una pyme, hay mucha diferencia entre aquellas que realmente tienen un objetivo. El objetivo que trasciende obviamente la parte económica. O sea, la parte económica, para eso es una empresa, ¿no? Para ganar dinero. Pero bueno, independientemente de que por supuesto haya un objetivo, tú te vas a la cultura de General Electric, te vas a la cultura de Sodexo, que es una empresa familiar francesa que se dedica al catering. La conozco. Y tú ves una cultura de crecimiento personal, de cuidar a las personas. Tienen sus cosas, no voy a decir que sean perfectas, ni mucho menos. Pero lo que esas empresas invierten en sus trabajadores, en su formación, y luego el propósito que tienen, porque tienen un propósito muy definido. Ya digo, más allá del EBITDA y más allá de las cifras económicas, que por supuesto pesan también, y se palpa enseguida, y se palpa en la cultura de la empresa. De hecho, mencionabas antes, hay un informe de McKinsey que se ha publicado hace pues ya unos meses, que dice que prácticamente el 70%, si no recuerdo mal de memoria, el 76% de la gente que deja una empresa, no deja una empresa, abandona a su jefe. O sea, muchas veces no es que se vayan por un puesto por más dinero, no, simplemente abandonan a su jefe porque no lo aguantan más. Entonces, eso es muy representativo, porque realmente el porcentaje de personas que se van a otra empresa multinacional, ¿se entiende? Sí, por un claro. salario más alto, no sé si llegaba al 13%. Entonces, realmente la gente valora muy mucho el entorno de trabajo donde está. Y eso en la pequeña está empezando a calar también. ¿Por qué? Porque ahora mismo la pequeña se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? En la que tiene digo disyuntiva, realmente es imaginaria, porque solo hay un camino que seguir. Y el camino que seguir es hacer las cosas bien, porque si no, no vas a tener equipo con el que contar. Es así de sencillo. Ya no puedes operar como se operaba hace 10, hace 15 tratar años. bien a tu gente. Efectivamente. Entonces, o hacemos las cosas de una manera determinada. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Javier? Que para hacer esas cosas bien, o sea, tú para poder tener un equipo bien y tener gente competente y tener gente trabajando y gente motivada y demás, hay muchas cosas que tienes que tener en línea. Hablabas muy bien del financiero. Es que es fundamental. Si una empresa nace y muere por la caja, si no tenemos un buen financiero, no hay nada que hacer. Pero además del buen financiero, hay que saber vender y hay que saber cobrar. Porque vender es vender y cobrar. Si no cobras, no hay nada que hacer. Entonces, cuando tú vendes y cobras bien, es cuando realmente puedes crear empresas que tengan ese tipo de cultura y ese tipo de empowerment que tiene la gente. Ahora, si andamos renqueando todos los meses porque no soy, entre comillas, capaz de vender mi producto y cobrarlo como Dios manda, porque es que, yo como consultor esto lo escucho muy a menudo, ¿no? Es que la competencia, es que tal... Es que la competencia nada. Es que en tu empresa las normas las pones tú. Y si haces las cosas de una determinada manera, en un gran, no digo siempre, pero en un gran porcentaje de casos, la gente se pliega un poco a tus condiciones y a la forma en la que tú tienes de trabajar. Claro. Entonces, claro, todo eso es lo que hace que unas empresas, y ya digo, podemos escoger empresas de gremios muy similares y decir, ¿cómo puede ser que esta empresa dedicándose, hablaba de mis hermanos de la madera, ¿no?, a la madera, haciendo esto, tenga unos resultados tan distintos, tan dispares a esta otra, que hace prácticamente lo mismo? Es que la forma de gestionarla no es igual y vendemos lo mismo. Entonces, claro, ahí interviene, repito, la parte del precio, la parte de saber venderlo, la parte de saber presentarlo. Toda esa comunicación, pues hace falta mucha formación. Y cuando eso se hace bien, pues hombre, uno tiene una serie de ventajas, de beneficios y por supuesto de certezas a la hora de llevarlo. Has dicho algo importante también, por comentarlo. Yo creo que las empresas que empiezan a trabajar por precio o se dedican a vender en Internet o están muertas. Yo creo que hay que generar valor. Y esto es fundamental. Creo que los clientes tienen que percibir el valor de la empresa, tú lo has dicho. La agilidad, la calidad de servicio, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el interés de cualquier empresario. Hacer ver que genera valor. Porque cuando generas valor, al final la gente valor o estima o imagen de marca, lo que tú quieras. Mira los coches alemanes. Eso es. Pueden vender al precio que les da la gana. Eso es. Y siguen vendiendo. Siguen vendiendo, efectivamente. Eso para mí siempre ha sido una meta cuando gestiona equipos y empresas. Ahí no matarse por el precio, porque al final el precio es la muerte, la muerte anunciada. Es una trampa. Ahí es donde sí que se adolece quizá un poquito más de formación, de educación, sobre todo a una edad temprana. Repito, yo tuve la suerte de tener mi primer mentor, que fue mi padre, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno ve desde muy pequeño, en la forma de trabajar, en la forma de hacerlo, de comunicarlo. Mi padre es un gran vendedor. Entonces, claro, esa suerte la he tenido yo, porque yo he nacido en el seno de una pyme, ¿no?,
con la suerte de tener un ejemplo muy cerquita. Luego, lógicamente, he tenido que buscar otros ejemplos porque mi padre no era perfecto, ni mucho menos, pero desde luego hacía muchas cosas bien. El problema de mucho emprendedor de hoy en día es que precisamente le ha faltado ese modelo a seguir. Y hay muchas cosas que tienen que aprender de forma completamente autodidacta. Y el mercado puede ser muy cruel y puede dar golpes a diestro y siniestro. Entonces, ya digo, ahí nos hacía falta un poquito más de educación y como realmente es una utopía, por lo menos a corto plazo, contar con esa educación ya digo, a una edad temprana en los colegios e institutos, pues no queda más remedio que cuando emprendes buscar programas de apoyo, mentores, coaches, consultores, en fin, todo este conjunto de profesionales que te pueden ayudar a empujar un poco. No sé qué opinas tú de esto, pero una de las cosas que he observado yo, no es trasladable, es trasladable evidentemente, a una empresa muy pequeña quizá no, pero también. Yo creo que el gran problema que tienen esas multinacionales, que te he comentado algunas antes, ¿no? Y que yo he vivido por desgracia, que al final, bueno, es como trabajar en un banco, que está bien. Lo que pasa es que es un poco triste cuando te dedicas a vender, porque al final estás vendiendo muchas veces humo, ¿no? Esto lo hemos creado para ti porque esto es lo que te tiene que gustar. Si no te gusta cliente, voy a otro, ¿no? Esto ocurre bastante en las empresas muy grandes. Si te estoy hablando de empresas de 200.000, 300.000 personas a nivel mundial, bueno, incluso más pequeñas. Yo creo que hay un fenómeno que sí inevitable en las multinacionales, no sé si estás de acuerdo, o lo has observado, y es que es imposible crear una multinacional, por lo menos eso yo es lo que he visto en las mías, es imposible crear una multinacional, una organización focalizada en el cliente. Al final las organizaciones se generan top-down. Has hablado de McKinsey antes por hacer propaganda, pero está Boston, están otros muchos, los Forbig, los KPMGs, todos estos que te dicen qué valores tiene la compañía, la misión, etcétera, y crear la organización desde arriba hasta abajo, ¿no? Con lo cual al final el cliente queda como un poco olvidado. Yo creo que el top está en 2.000. Por más de 2.000 personas es imposible que crees una organización centralizada en tu mercado. Yo lo que diría también a los emprendedores que tienen empresas pequeñas y que están creciendo, sobre todo los que empiezan a crecer, porque cuando eres pequeño evidentemente estás enfocado al negocio. Seguro que tu padre el primer día era un buen vendedor, como tú bien has dicho, y si las cuentas las llevaba bien, eso es magia, funciona. Cuando ya empiezas a crecer, que es lo que tienes que complica, yo creo que la organización siempre hay que focalizarse, hay que ver qué es lo que quiere el cliente. Cómo tengo que funcionar para el cliente, darle el servicio, darle los tiempos, darle la contestación del teléfono, en fin. La organización no la pueden vender, perdón, lo de los consultores, o no la pueden vender los que no venden los programas informáticos. La organización tiene que ser tu cliente, las tienes que escuchar y verlas ahí, ¿no? Y cuando haces una organización que está bien focalizada en tus clientes, aquello funciona de maravilla. Insisto, las multinacionales lo tienen crudo porque es imposible. Es imposible cuando tienes tantas culturas, tantas diferencias de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar otros modelos, que de hecho se buscan, ¿no? Pero es prácticamente imposible. Yo es que no he visto. Al final, el que está de cara al cliente en una multinacional siente como todos los días desde arriba le doblan la barra, tú la pones derecha otra vez y luego te la vuelven a doblar con los diferentes cambios de organización, porque realmente hay una falta de sintonía, ¿no? Entre eso, es dificilísimo. Quizá habría más sintonía, lo que decíamos al principio, por unirlo todo, ¿no? Si las empresas grandes tuvieran más visión. Pero como no se da rienda a la visión y normalmente están muy llevadas por la parte financiera, pues eso hace que al final te mires mucho el ombligo, ¿no? Los resultados, el trimestre, el no sé qué, no sé cuántos, y ahí se queda el cliente más o menos aparcado. Yo, además, con esto que comentas, se puede ver perfectamente últimamente qué multinacionales van un poco en la dirección correcta y cuáles no. Y estamos viendo ejemplos, no a diario, pero casi, de empresas que están cambiando muchos puestos directivos y están cambiando mucho el modelo de negocio o la dirección de la compañía en ese sentido, porque al final, si hay algo que es soberano, es el que compra, es el cliente. Y al final o haces para que te compren o ya puedes llamarte como te llames y tener siglos de historia que vas a la cuneta, ¿no? Efectivamente. Y tenemos ejemplos muy sonados de esto. Pasa que te da mucho rédito, Darío. Mucho rédito. Es impresionante lo que una multinacional con nombre en el mercado y un punch fuerte. Lo bonito cargártela lleva años. Eso sí, levantarla luego te lleva también unos cuantos años. Mira, lo bonito de la innovación es que existe lo que se llama regla de vuelta a cero. Y es que cuando en el mercado existe una compañía que saca una innovación realmente pues eso, que rompe con todo, existe pues la vuelta a cero por todas las demás, porque no les toca más remedio que resetearse. Y me viene un ejemplo a la cabeza, que es Motorola. En los 90 Motorola dominaba con creces el mercado de la telefonía móvil. Y en aquella época AT&T, que estaba empezando a instalar las líneas digitales, los teléfonos en aquel momento eran analógicos todavía, y le pidieron a Motorola, que recordemos, estaba lo que es Apple hoy, ese volumen de empresa, esa
permeabilidad en el mercado la tenía era un monstruo, Motorola. Un monstruo. Unidos, Además, tenía además, radios, claro, tenía electrónica, fabricaba semiconductores. alianzas con Sony, efectivamente. Entonces, cuando le pidieron un terminal digital, le dijo a AT&T, oye, necesitamos un terminal digital en un par de años porque estamos empezando a instalar las líneas. Y Motorola dijo, pues sí, te lo hago. Pero ¿qué ocurrió? Que empezaron a trabajar muy despacio. Y cuando realmente AT&T quiso el modelo digital, Motorola no estaban preparados. Estaban en la cresta de la ola, no daban abasto a vender y se descuidaron un poco. Pero ¿qué ocurrió? Que en aquel momento, que ya necesitaban un terminal sí o sí en los de AT&T, aparece una empresa que no conocía a nadie, llamada Nokia, con un modelo que no era perfecto, pero funcionaba y era digital, firmó con AT&T y en los 3 años siguientes desbancó absolutamente a Motorola, dejándola en un puesto en telefonía móvil prácticamente irrelevante. Le costó muchos años recuperar cierta cuota de mercado. Y es irónico como a Nokia luego le pasó lo mismo con BlackBerry y con Apple, ¿no? Y Apple se los fulminó luego a todos con Samsung. Quiero decir que al final hay ciertas innovaciones que por mucho que fueras Motorola y fueras una de las empresas más cotizadas en el Nasdaq, no sirvió de nada porque una innovación te rompe el mercado. Entonces, al final, esa es la ventaja que tiene el mercado, que al final manda. Y sí, tú puedes distraer, dependiendo de los beneficios pasados, un poquito la dirección, pero al final, y lo estamos viendo ahora mismo en muchas compañías, cómo están quitando a CEOs y están sustituyendo las líneas porque casi no se las cargan porque, como decías tú antes, son muy potentes, ¿no? Pero las hacen pupa, ¿eh? Sí, las hacen mucha pupa. Claro, y sufren. Exacto, y sufren bastante. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que espabilar a su manera. Bueno, nos hemos ido mucho a las multinacionales y vamos a hablar de emprendedores. Cuéntanos algo del mentoring. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué consiste eso del mentoring? ¿Para qué sirve para un emprendedor? Porque lo comentas mucho y yo creo que sí que es muy importante. Pues mira, el mentoring es una herramienta pues genial. Al final, ahora le ponemos nombres y además con anglicismos, pero realmente se ha hecho toda la vida, ¿no? Es cuando antes un maestro tenía un aprendiz, básicamente, y realmente te mentorizaba en un proceso. Como repito, una empresa es un organismo increíblemente complejo. Aunque seas autónomo y estés solo, es un organismo increíblemente complejo, porque hay compras, hay ventas, hay facturas, hay presupuestos, hay albaranes, están los bancos, luego está la propia parte de técnica del trabajo, ¿no? De maquinaria, en fin, lo que implique tu negocio. Es, ya digo, un organismo muy complejo. Y no se puede saber de todo. Entonces, hay gente que emprende, ya digo, con mucha voluntad, con mucha capacidad de trabajo, pero realmente hace aguas en ciertas parcelas de conocimiento. Hay un mentor, es muy útil. Fijaros, yo, ¿por qué me gusta tanto el concepto de mentoring? Cuando trabajo con empresas grandes, especialmente con aquellas empresas que tienen grandes fuerzas comerciales. Yo puedo estar en una sala tranquilamente en la que a lo mejor hay 500 vendedores de esa empresa y me acuerdo concretamente de una vez en el que estaba en una sala con prácticamente, no llegaba, pero casi 500 comerciales y había uno de ellos que era un crack. De estas personas que sobresalen con mucho de la media de ventas de ese producto. Había muchos como él en la sala. Pero él realmente superaba con más del doble al segundo. O sea, unos resultados increíbles. Vendía por valor de millones al año. Y entonces recuerdo que estando en la sala, se llamaba Ricardo. Mira, hoy nos acompaña aquí Ricardo. Ricardo, por favor, ¿te puedes poner de pie? ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Dice, sí, sin ningún problema. Digo, ¿cuáles fueron tus cifras en el pasado ejercicio? Y él compartió, pues yo no sé si fueron 15 o 16 millones de euros. Unos resultados, ya digo, francamente remarcables. Era el mejor vendedor, sin ningún tipo de duda, en esa compañía. Y le dije, en el último año, ¿cuántas personas dentro de tu compañía, o sea, compañeros tuyos, te han llamado para invitarte a un café y hacerte algunas preguntas de cómo haces tu trabajo? Dice, ninguna. Digo, ¿ninguna? Ninguna. ¿Y el año pasado? Ninguna. ¿Y hace 2? Ninguna. ¿Cómo se puede comprender que tengamos a una de las personas que mejor rendimiento tienen en una sala y nadie se preocupe por hacerle 2 preguntas de decir, oye, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Prepararte un ratito con un café para que te dé alguna clave y poder mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hacemos ese tipo de capacitaciones siempre implicamos a los mejores dentro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tienes a los que juegan a lo grande dentro y pueden compartir ciertas experiencias y ciertas formas de hacer las cosas, consigues que eso se traslade a los demás. Tiene su procedimiento, por supuesto. Para eso creo metodologías. Pero consigues trasladarlo a los demás y copiar esa maestría en otras personas, hasta cierto punto. Entonces, el mentoring lo que consigue es coger los conocimientos de una persona que ya ha pasado por lo que tú estás pasando y que sabe
algunas de las respuestas que pueden evitarte mucho sufrimiento innecesario. Entonces, ¿es bueno el mentoring? Joder, es indispensable. Repito, las ganas que tú tengas de sufrir, pero es que en este país nos empeñamos en reinventar la rueda una y otra vez. Es decir, a ver de qué forma me pego el mismo batacazo que se han pegado otros 3,5 millones, porque esto es así. Pues no, no es así. O sea, uno puede levantar la cabeza, coger una conciencia superior y decir, voy a buscar a alguien que sepa de qué va esto. Que bueno, hay que encontrar a alguien que lo sepa. Pero si hay algo sorprendente, y ya digo, en 15 años de andadura profesional, puedo hablar alto y claro porque tengo varios mentores y he ayudado a cientos de personas a buscarlos, es que todavía no me he encontrado a nadie que me haya dicho que no a una mentorización. Puedes ir a cualquier industria, puedes ir a cualquier edad. Tú estás hablando de mentores que pueden ser de dentro de la propia empresa. Pueden ser dentro de la propia empresa si consiguen los resultados que tú quieres conseguir, o dentro de tu propia industria, o a lo mejor en otros gremios, ¿no? en otras industrias, porque hay algo que tira de ti y quieres aprender si ves, de otras alguien personas. que se está haciendo bien en otra industria, ¿qué haces? ¿Le invitas a colaborar contigo? ¿Le contratas? O... Hay varias formas de contactar a las personas para que ejerzan de mentor, y hay gente que lo hace gratuitamente y de buena voluntad, siempre y cuando, lógicamente, dediques el tiempo que implica, y hay otras personas que cobran su trabajo, como es lógico, ¿no? Pero mira, es curioso lo que acabas de decir. Y tengo un ejemplo que es muy bueno. Todos sabéis que Henry Ford, el que inventó la marca Ford, ¿no? Los coches Ford, fue el primero en fabricar en serie. En serie, ¿verdad? ¿Sabéis de dónde vino? No, era el Ford. ¿Perdón? Era el T, ¿no? El Ford T. ¿Sabéis de dónde vino esa idea? Esa idea vino porque uno de sus ingenieros, por esos azares del destino, estaba visitando un matadero de reses. De despiece. Entonces, y entonces vio cómo manejaban las canales de los animales con ganchos y en cadena. Y entonces él, al ver cómo movían ya desde los animales en canal por los ganchos y de esa forma en línea, pues se le ocurrió y dijo, anda, pues es que esta idea, si me la llevo a la fabricación de coches y lo pongo todo en línea y lo pongo todo colgando, fíjate el tiempo que ahorramos. O sea que la idea de fabricar en línea vino de un matadero. Y esa es la verdadera innovación, porque muchas veces la solución que estás buscando ya está en otro gremio, ya se está utilizando en otros sitios, ¿no? Lo único que hay que hacer es aplicarla. Hay otro ejemplo muy bueno de cuando se inventó el airbag del automóvil. Al principio era un airbag electrónico que costaba una barbaridad, costaba casi $1,000 cada airbag en un vehículo. Y un fabricante de explosivos estadounidense, se llama Brit se llamaba la compañía, él no recuerdo cómo se llamaba. Una mañana, leyendo una revista de automóviles, salía un artículo sobre el airbag y vio que costaba pues $1,000. Y vio que el airbag se activaba por impacto, ¿no? Y funcionaba por impacto, dos cosas que él entendía muy bien porque se dedicaba a los explosivos. Y entonces, ese lunes, le dijo a sus ingenieros, quiero que desarrolléis un airbag utilizando nuestros mecanismos, nuestras patentes, que no cueste más de $60. Entonces les llevó 6 meses diseñarlo, pero el airbag que tú tienes en tu coche hoy es gracias al señor Brit, porque vio que el airbag era muy costoso, casi $1,000 por unidad, y él consiguió hacerlo por 60 con una carga de pólvora. Entonces, muchas veces la solución de una industria está en otra industria. Por eso los mentores tienen tanta importancia. Porque muchas veces coges gente que a lo mejor o aparentemente está fuera de tu radio, y son los que al final te traen la innovación que puede hacer que tu empresa dé un salto adelante impresionante. Sí. Entiendo que yo creo que lo que estás diciendo en el fondo que hay que tener gente liberada, o cuando menos dentro de la propia empresa liberar gente que sea capaz de desarrollar ideas, ¿no? También están los grupos de mejora que se suelen poner en los... Pero yo los resultados que he obtenido con estos grupos de mejora, incluso montamos un premio a la innovación dentro de la propia empresa con se daba un premio sustancial y tal, ¿no? Cuando estaba en Initec. Y la verdad es que no nos dio nunca nos han dado... La gente es muy reacia también a este tipo de iniciativas dentro de la empresa, a proponer mejoras. Ahí está la cultura, quiero decir, porque al final innovar es exponerte a hacer el ridículo, entre comillas, porque a lo mejor tu propuesta puede sonar poco realista. Si la cultura de la empresa, ahí General Electric se lleva la palma. O sea, es genial ahí, porque es que realmente tienen una forma de catalizar nuevas ideas increíble. Y ahí, cuando la persona se siente lo suficientemente libre como para poder aportar y no sentirse, bueno, pues ni amenazado, ni escudriñado, ni juzgado a ese nivel, y que en fin, y que se tolera en esa cultura, pues la gente aporta mucho, ¿no? Pero claro, y ahí nos remitimos otra vez a los que tienen responsabilidad de mando, y es que tienes que generar esa cultura, tienes que permitir que eso ocurra. Uh-huh. ¿Sabes?
Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar a publicidad y volvemos en unos minutos, ¿vale? Fenomenal. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. ¿Cansados de que se empañen las gafas? Gafas Policía tiene la solución. Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía. Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y, sobre todo, cumplimos con todas las calidades. Además, disponemos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil. Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Hemisferios. Con Javier Pascual. Darío, ¿cómo se forjó tu experiencia como coacher empresarial y cómo surgió la idea de crear esta empresa que no sé si te he entendido antes, 7 años ya o más? O... Dobla tus cifras, 15 años. Dobla tus cifras, el doble, 15 años. O sea, no eran 7, eran 15. Ah, perdón, que no te están escuchando. Perdón, que estaba apagado el micro. 15 años 15 lleva ya años lleva tu Dobla tus empresa. cifras, viva para 16. ¿Cuál es vuestra actividad y cómo creáis valor, ¿no? Lo que decíamos antes, crear valor para las empresas. ¿A quién estáis dirigidos? ¿A qué tipo de empresas? ¿Grandes? Me has dicho antes, grandes, pequeñas. Sí, tenemos dos líneas de trabajo dentro de que tienen ciertas cosas en común que están diferenciadas. Por un lado, la pequeña y mediana empresa, un poco en lo que hemos relatado antes, ¿no? En ayudarle pues, a organizar, ya digo, un poco todo el esquema. Como una empresa es muy compleja, hay que de alguna forma organizar un poco todo el esquema global para que el empresario, que empieza como autónomo, repito, muchas veces, tenga claro cuál es el esquema y cuál es el proceso, cuáles son los pasos que tiene que realizar y en el orden correcto, porque aquí el orden importa mucho, ¿no? Entonces, bueno, porque sirva un poquito de guía, ¿cómo empieza? Como yo vengo de una empresa familiar y, lógicamente, ya digo, al crecer, pues vas viendo pues que hay ciertas carencias y que hay ciertas cosas que uno puede hacer mejor. Entonces, uno de los impulsos que yo tenía, especialmente a partir de los 22 años, era... Bueno, por mejorar, lógicamente. Nosotros alcanzamos un volumen de fabricación en aquella época, en fin, remarcable. Pero claro, todo eso hay que organizarlo. La gente hay que manejarla, ¿no? Y hay que saber manejarla bien. Y hay que organizarlo correctamente. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que efectivamente llegábamos a ciertos puntos en los que nos faltaban competencias. Esa era la realidad, nos faltaban competencias. Entonces, lo que hice fue empezar a estudiar muy deprisa y muy corriendo cuáles eran las competencias que nos faltaban para poder sistematizar mucho mejor el negocio y poder hacerlo escalable, poder crecer, ¿no? Y claro, al final, cuando empiezas a estudiar... Yo digo siempre sostenible. Exacto. Sí, sí. Escalable y sostenible, que es Escalable muy y difícil sostenible. crear Sí, una empresa efectivamente. sostenible. O sea, tienes o aquel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú empiezas a estudiar, al final, casi todo lo que tiene que ver con habilidades blandas y con este tipo en fin, de formación más específica, casi todo viene de Estados Unidos. Allí han alcanzado un nivel altísimo en lo que todo lo que se refiere a productividad, coaching, habilidades blandas, psicología, tienen un nivel impresionante. Entonces, al final terminé estudiando en Estados Unidos un máster que es el que realmente hice. Fíjate que pensando un poco en cómo mejorar la empresa de mi padre. O sea, realmente el objetivo en aquella época, con 24 añitos, era pues eso, ¿no? A ver de qué forma aprendíamos cuáles eran las carencias que había para luego poder implementarlas dentro de la empresa. Y así lo hice. Tuve la suerte, además, de formarme con Bob Proctor, que era un gigante en el mundo del desarrollo personal y corporativo, pero un verdadero gigante, y de tener una relación con él.
Entonces, aquello fue un punto de inflexión para mí, porque ya no solo me traje de Estados Unidos las herramientas para poder implementar, que tuvo su aquel, porque además yo soy el pequeño de los hermanos que estaba trabajando en aquel momento, y que venga el último y te diga cómo hay que hacer las cosas, tiene su dificultad. Pero bueno, afortunadamente en aquel proceso pudimos pues mejorar bastante, pudimos automatizar bastantes cosas, y se dio una paradoja, y es que cuando tienes la empresa bien organizada, trabajando menos horas, había una obsesión por las horas. Mi padre estaba obsesionado por las horas. Trabajando menos horas, se ganaba más dinero. Y eso era como contraintuitivo, ¿no? Era como decir, esto es una paradoja, ¿cómo puede ser? Bueno, pues puede ser cuando haces las cosas como hay que hacerlas. Pero ¿qué ocurría? De lo que yo me di cuenta es de que efectivamente los americanos, los estadounidenses, han alcanzado un nivel grandísimo en lo que tiene que ver con el coaching, el training, el mentoring, con todo esto. Pero hay ciertas diferencias culturales en las cuales no es tan fácil traerlo directamente desde allí hasta aquí. Entonces, claro, en ese punto, no me refiero solo a la cultura española, me refiero a la europea. O sea, Estados Unidos funciona de una manera, que es la suya, pero Europa funciona de una manera bastante diferente. Pero podría ir a Asia y también funciona de una forma diferente. O sea, cuando acabes de contar mi experiencia con un comité de dirección americano. Pues claro, ¿qué ocurre? Que eso me llevó a tener que alterar, modificar y crear ciertas metodologías que reinventar, o sea, inventa uno poco, porque ya digo, está todo escrito desde los griegos, o sea, fíjate si está escrito desde hace tiempo. Pero lo que sí que es verdad es que como el mundo avanza tan deprisa y ahora mismo la agilidad al implementar lo que necesitas saber es fundamental, pues hay ciertas metodologías que he tenido que ir depurando y creando en colaboración con una universidad en Israel. ¿Para qué? Pues para que realmente todos esos procesos vayan de una forma sencilla, porque esto no es ciencia espacial, no nos equivoquemos, Javier, o sea, esto lo puede hacer cualquiera, que tenga ganas. Aquí el único ingrediente principal es que tenga ganas. Si hay ganas, se puede trabajar. Entonces hay ciertas metodologías que, ya digo, cuidando el orden y un poco los tiempos, pues al final se consiguen resultados. ¿Qué es lo que exige, en este caso, cuando yo trabajo con Dobla tus cifras, del empresario en este caso? Primero, y fundamental, que tenga ganas. Normalmente, fíjate, hay un porcentaje, y no es pequeño, de pymes, de empresarios, que llegan a un punto en el que están muy... ¿Tú estás dirigido a pymes? ¿Trabajas con pymes? Bueno, trabajas con grandes también. Trabajo con grandes. O sea, tengo las dos líneas diferenciadas. Y digo esto porque normalmente, con Dobla tus cifras y la pequeña y mediana empresa, normalmente son programas que duran hasta un año. O sea, acompañando a una pyme puedo estar hasta un año, ¿no?, con mi equipo. Sin embargo, cuando trabajas con una multinacional, son acciones muy cortas y periódicas. Es decir, a lo mejor son 4 días de capacitación en General Electric en México, como tengo en septiembre, y ya está. Entonces tienes esa actuación, o luego a lo mejor tienes otra con otro equipo a final de año. Entonces, cuando trabajas con las multinacionales, suelen ser trabajos muy específicos y con equipos ¿Les cobras por resultados, por curiosidad? No. Estos son programas que tienen un coste. Un coste y ya está. Sí que es verdad que hay una efectividad dobla tus cifras, demostrada. digo lo mismo, cuando doblas sus cifras tienes un Hay una efectividad demostrada. Pero mira, el tema de los resultados es curioso, y me remito otra vez a las ganas. Porque el problema, que no es ningún problema, es decir, el hecho está en que cuando una persona hace lo que tiene que hacer, los resultados aparecen. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las personas estamos condicionadas, tenemos ideas preconcebidas. Entonces hay mucha gente que cuando empieza a trabajar tiene una idea preconcebida de lo que va a conseguir si hace esto, esto y lo demás allá. Y cuando viene alguien desde fuera y te dice, mira, para realmente conseguir esto, estos son los ingredientes que necesitamos y en este orden aproximadamente. Si eso no coincide con la idea preconcebida que tiene, es fricción mental en su más puro estado. ¿Por qué? Porque les descolocas, es lógico, ¿no? Luego hay gente que es capaz de asimilar la realidad de lo que tiene y de dónde está, y es capaz de trabajar paso a paso en pos de ese objetivo, y luego hay otras personas que se cortocircuitan. Es así de sencillo. Entonces, afortunadamente, y toco madera, de las personas que se me han cortocircuitado, lo único que necesitaban es tiempo. A lo mejor has estado 3 o 4 meses trabajando con ellas, han tenido ese cortocircuito y 3 meses después los has vuelto a recoger y a seguir donde lo dejaste, ¿no? Pero la gente necesita un periodo, repito, porque estamos muy, muy condicionados y hay una serie de ideas preconcebidas que, en fin, que reinan un poco en el ambiente, sobre todo en el empresarial, que hay que superar. Que hay que superar si uno quiere realmente hacer lo que conlleva. Desde mi experiencia, tenemos los CEOs siempre contratan a los Big Four porque es una forma de justificar que lo hacen mal, pero no pasa nada. Estrategia empresarial, aunque se meten en todo, bueno, saben que hacen de todo. Están los consultores de cara a recursos humanos, cultura de empresa, etcétera, etcétera. ¿Dónde te sitúas tú?
En este caso es un poquito diferente y os cuento por qué. Normalmente ¿Cómo lo enfocas? las Big Four, ¿no? Deloitte, Accenture y demás, las empresas grandes compran a empresas grandes. Esto es así. Entonces, da igual lo bueno que sea. Tú estás en grandes también. Yo estoy Luego en grandes. tienes tu propio... Lo que pasa es que tengo mi paraguas, que es Global Performance Group. Ah. Entonces, yo estoy dentro de una multinacional americana que es con la que realmente damos servicio a todas estas empresas grandes. Porque independientemente de las metodologías que yo tenga o lo bueno que Darío Reques pueda llegar a ser, no porque lo diga yo, sino por los resultados, ¿no? Y un poco los testimonios que den tus clientes, una empresa grande General Electric jamás me va a comprar a mí personalmente. ¿Por qué? Porque no funciona así. Una empresa grande compra una empresa grande, porque es así como funciona. Entonces nosotros, a través, ya digo, de esta empresa que tiene parte de mi propiedad intelectual, Global Performance Group, trabajamos con las empresas grandes. Entonces, la ventaja es que nosotros trabajamos sobre todo habilidades de negociación y de venta. Entonces, ni estamos contratados por recursos humanos, ni formamos parte del entorno de las Big Four. Entonces, como son habilidades de negociación y venta, normalmente se tratan o directamente con los directores generales o con los jefes de ventas, que son los que ven la necesidad y te aprueban el gasto. Entonces, vale, es como... se más a la parte de negociación y ventas. Exactamente. Es parte de negociación y ventas en la gran empresa. Te cuento un tema de lo que te decía antes de los americanos. Yo una de las cosas que me tocó hacer es compramos una empresa americana dentro de mi empresa anterior, una de ellas nos íbamos a lanzar a un mercado que, realmente la empresa que compramos no era la mejor precisamente. Pero estaba en Estados Unidos, con lo cual a mí me tocó ser del comité de dirección es como una empresa dentro de una business unit, ya sabes que dentro de una multinacional es como una empresa, éramos muchísimos. Pero el comité de dirección era americano. Y para hilarlo con otra conclusión que te quería decir antes, o sea, cuando vas a un comité de dirección americano hay que tener mucho cuidado, porque en América los cuchillos están detrás de las sillas, pero ellos manejan las emociones de una forma muy curiosa. Y es que la sensación que tienes como hispano, como español, o sea, estaba yo y un griego, los demás eran americanos todos, la sensación que tú tienes es que te quieren y que contactas, porque todos buscamos el aprecio del que tienes enfrente, buscamos el reconocimiento, ¿verdad? Buscamos la proximidad, porque tú lo que tratas es de buscar tu sitio donde puedas crear. Yo me encargaba de ventas en todo MEAS y yo llevaba una parte importante de la dirección comercial, éramos 3 direcciones comerciales mundiales. Y claro, luego aparte de otros temas que había por ahí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que es muy importante también lo que tú decías a la hora de traspasar sobre todo el modelo americano. Y habiendo trabajado, porque a mí me ha tocado Middle East, me ha tocado Rusia, me ha tocado los países nórdicos, y he tenido que trabajar con todas las culturas y hacerles trabajar. Lo que tú estás haciendo, hacerles vender, sacarlos de pérdidas, y en venta de proyectos y servicios, que es muy, muy difícil, sacarles de pérdidas y entrar en ventas, ¿no? Y lo que sí que te puedo decir es que cada cultura es un mundo. Y yo creo que manejas emociones. Tú creo que, por lo que has dicho al principio, es muy importante. Las empresas funcionan porque los seres humanos tenemos emociones. Y esas emociones forman al final una cultura y forman unos vínculos. Es la misma relación que tiene un comercial con su cliente, que al final se lo termina llevando si se va a otra empresa, porque no compramos por confianza, ¿vale? Y por credibilidad. Y entonces yo creo que las emociones en cada país, yo me he encontrado que cada cultura es un mundo. Si sabes manejar esas emociones, sabes controlar bien la empresa. Y eso es fundamental en las multinacionales, pero te digo, de hecho se dan cursos de intercultural skills y todo esto y tal, que me han mandado varios. Pero ahí te puedes equivocar cuando intentas aplicar algo que funcione en un sitio, cuando lo intentas funcionar en otro, porque son diferentes. Y fíjate... ¿Quién diría a mí? Te voy a decir un ejemplo, los rusos. Yo disfruté, cuando me fui de la empresa me invitaron y todo. Pero cuando llegué allí, ellos son soldados, son muy soldados. No se abren. Y luego son tan emocionales como nosotros, cuando pasas ese segundo plano. Pero puede que no pases nunca ese plano con ellos. Puede que nunca pases a ese plano emocional. Así como te puede ocurrir que en otras culturas, aquí tenemos en el sur de España culturas que enseguida se abren, pero relativamente. Crees que estás dentro y luego no estás. Entonces, con los rusos, cuando entras para siempre, ya te digo. Sí. Me invitaron... yo ya estaba casi fuera de la empresa, me pagaron ellos billete y todo y nos fuimos allí a Turquía porque tenían un team building y me invitaron allí y lo pasé muy bien con ellos. Son muy nobles. Eso es lo que quería comentar. Pues fíjate, cuando trabajamos con multinacionales que además podemos impartir, por ejemplo, dentro de GE, la misma capacitación en 19 idiomas distintos, ¿no? Entonces nos toca ir a distintos países. Y es verdad que el paradigma cultural cambia mucho, incluso dentro de la propia compañía. Pero dentro de que, lógicamente, cada país tiene su paradigma cultural, te das cuenta, y me remito otra vez a la cultura dentro de la empresa y al propósito. Y todos dentro de esa empresa sienten más o menos lo mismo. Hay ciertas peculiaridades, porque ya digo, cada país es un mundo, pero la empresa que lo tiene. Luego las hay que lo intentan fingir, haciendo team buildings y haciendo historias de estas. Pero realmente es un parche porque el problema principal de la propia cultura no funciona.
Entonces, bueno, pues ahí ya digo, hay retos importantes. Gracias a eso tengo trabajo, ¿sabes? Quiero decir que hay retos importantes y gracias a eso tengo trabajo. O sea que no me voy a quejar de eso. Muy interesante, Darío. Bueno, la innovación es a menudo la clave del éxito en el emprendimiento y la accesibilidad es, aquí tenemos a Juan Carlos y también, como vimos con Juan Carlos, una herramienta imprescindible para generar negocio. Os pregunto a los dos, ¿cómo veis ambos factores desde vuestra perspectiva y experiencia? Hablemos un poco de accesibilidad y la relación con el negocio. Yo estoy absorto escuchando a Darío y aprendiendo. Nunca le había visto tan cerca, aunque somos amigos, muy amigos, siempre me ha ayudado. La innovación en la accesibilidad es algo, implementar. Darío ha utilizado la palabra implementar, hacer, ponerse manos a la obra, que es lo que realmente requiere la sociedad actual. Yo soy de los que pienso que hoy en día conocemos absolutamente todo. Lo que necesitamos es saber dónde está la información para ponernos en marcha y solucionar los problemas cuando los hay o mejorar lo que ya tenemos. Esto pasa exactamente con la accesibilidad, con la discapacidad. Hay que mejorar lo que tenemos, hay que solucionar aquellos problemas que todavía no están solucionados, pero lo que hay que hacer es ponernos en marcha. Tenemos legislación, tenemos normativa técnica, tenemos tecnología, nosotros nos dedicamos a la tecnología, tenemos ideas, es ponernos en marcha, menos teoría y más ponernos en marcha. Por eso lo que está comentando Darío, con el que coincido completamente, dice, la innovación en este campo, la innovación en la accesibilidad es sencillamente una clave, ponernos en marcha, ponernos a hacerlo. Dice, conocemos, hay legislación, hay norma técnica, hay productos. Dice, sabemos las necesidades de la gente. Hoy en día no hace falta un nuevo proceso de investigación que cueste 200.000 euros para saber lo que necesita una persona con Alzheimer, una persona mayor. Lo sabemos. Entonces, en vez de seguir dando vueltas a la misma rueda, vamos a ponernos en marcha y a solucionar a invertir en hacer. Esa es la innovación, la accesibilidad. Por eso me encanta lo que ha dicho Darío y que por esto es su trabajo, pero me alegro de estar aquí, Darío, y que no me hayas cobrado, porque he aprendido un montón. Es que es fácil enamorarse de Juan Carlos. Pues varias cosas, ¿no? Yo creo que aquí hay dos puntos importantes. El primero, que estamos en un momento de la historia en la que realmente yo considero que no hay excusas. O sea, tenemos todos los medios, tenemos la legislación, como comentaba Juan Carlos, tenemos las empresas y además tenemos el nicho. Y es sorprendente cómo algo que a priori puede resultar fácil de comprender, todavía está costando tanto trabajo implementarlo. El tema de la accesibilidad nos afecta a todos y nos va a afectar a todos, porque ya no solo hablamos de una persona que tenga ciertos problemas de movilidad en un momento dado, ¿no? Porque esos problemas de movilidad que pueda tener una persona pues que desgraciadamente va en silla de ruedas, puede tenerlos una mamá cuando mueve el carricoche de su hijo, puede tenerlos una persona de la tercera edad cuando va con un andador o con un bastón. O tú y yo si nos caemos por la escalera. O tú o yo, si nos rompemos una pierna nos torcemos un tobillo. Esto es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que no podemos permitir que se sigan haciendo las cosas pues, bueno, de una forma que deje o excluya a una parte de la sociedad que somos todos, ¿no? Esto, la parte de accesibilidad tradicional o física, ¿no? Podríamos llamar. Pero es que en el mundo de la tecnología lo que estamos haciendo es dejar escapar toneladas de oportunidades, literalmente, sencillamente por no observar las oportunidades que nos brinda la accesibilidad. Hasta que Steve Jobs no diseñó un dispositivo en el que hacías así con el dedo y de repente el teléfono era una herramienta intuitiva, hacías así y nadie tiene que estudiar para utilizar un dispositivo de estos, ¿no? Y eso es gracias a él. Al tipo de accesibilidad que a él se le ocurrió a la hora de manejar un dispositivo. Pero es que eso lo podemos llevar a muchísimas otras áreas, ¿no? Y ya hay tecnologías que son accesibles, que son relativamente baratas y que lo único que hace falta es que las implementemos. ¿Qué requiere eso? Bueno, pues que de alguna forma el pequeño, mediano y gran empresario, lo que es el mundo de la empresa, se involucre. Para que se involucre realmente necesitamos que genere negocio y eso es bueno. O sea, donde tú tienes un nicho donde se genera negocio, puedes estar seguro de que muchas empresas van a estar ahí, van a innovar, van a apostar por él y al mismo tiempo va a impactar a millones de personas, tal como lo ha hecho la telefonía móvil, ¿no? Los dispositivos de este tipo. Entonces, lo que AISTE hace, para mí, bajo mi punto de vista, es una labor no solo necesaria, sino que es que puede marcar un impacto tan grande en la cuenta de resultados de algunas empresas, si se lo toman en serio, que ahí estamos trabajando para que sea una realidad y realmente impacte a millones de personas. Hay que implicarse, ¿no? Hablábamos un poco antes de
de la acción, efectivamente. Bueno, pues estamos en un momento en el que requiere masticar mucha arena, porque cuando las cosas son incipientes, pues como decía Juan Carlos, hay una legislación que ya está vigente y que está aprobada, pero que desgraciadamente no se aplica. Y en este país no pasa nada porque no se aplique, ¿no? Ciertas legislaciones, otras como no se apliquen, no veas dónde te llevan. Pero esta concretamente, que afecta a tantos millones de personas, no se aplica. Entonces, bueno, el trabajo que estamos haciendo, que ya digo, es duro, pero creemos que hay a corto o medio plazo un resultado que va a impactar de una forma muy positiva en la sociedad y en la empresa. Y repito, nos vamos a beneficiar todos de ello, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ya digo, para mí prioritario. Muy bien, pues creo que estamos llegando ya al término de nuestro programa. Creo que coincido con vosotros y por eso Juan Carlos está presente aquí muchas veces en nuestro programa, porque creo que además la accesibilidad, como él dice, es un medio además para lograr rentabilidad en las empresas y negocio. Porque además... es que vivimos en un sistema de mercado y el que quiera negarlo, Javier, dice, lo tiene muy crudo. Y cuando vienen épocas de recesión como las que van a venir y tiempos difíciles, los gastos sociales se reducen a los mínimos. Y la persona mayor, la persona con discapacidad, es un consumidor. Una persona de silla de ruedas es un consumidor. Y más allá de la legislación, dice, ese consumidor es un cliente. Y como tal, lo innovador que decíamos en Zentaki ahora es que la accesibilidad es negocio. Y no hay que decirlo con la boquita pequeña, sino con la boca bien grande. Muy bien, caballeros. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el programa, que queda, por supuesto, abierto, como siempre, para vosotros. Yo creo que nos han quedado muchas cosas en el tintero, Darío, hoy. Pero para mí, sí, son temas que, bueno, son muy interesantes. Sí. Y, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por estas instalaciones que tenéis y por habernos invitado. Muchas gracias. Who's gonna tell you when it's too